Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Es un gusto que podamos tener una enseñanza más de la palabra del Señor. Mi nombre, José Moreno, y como cada semana tenemos una porción de la palabra del Señor, y en esta ocasión abarca de Números capítulo 30 a Números capítulo 32. Lleva tradicionalmente en hebreo el nombre de Matot, que en español significa tribus. ¿Te gusta saber que tus palabras tienen poder? Que tus palabras tienen poder es muy interesante. En alguna ocasión alguien le dijo a un robot, Alexa, pon música. Y en eso le contesta su teléfono celular: no soy Alexa, soy Siri. Bueno, está bien Siri, pon música. Y el teléfono le contesta: eso que lo haga Alexa. Es muy interesante cómo nuestras palabras pueden llegar a tener poder, y nos frustra mucho cuando las palabras nuestras pues evidentemente no tienen ese poder. ¿Sabías tú que en todas las familias las palabras juegan un rol sumamente importante, y lo que decimos y sobre todo el peso y el respaldo que le damos a nuestras palabras hace una gran diferencia en nuestros hogares? Esta porción que vamos a ver en esta semana viene de dos porciones anteriores, en la que el rey Balac, quiso que un adivino maldijera al pueblo de Israel, y obviamente no lo logró. ¿Por qué? Porque no hay palabras de maldición, ¿verdad?, que puedan venir, es decir, de brujería, de malos agüeros y cosas de esas. No hay palabras que puedan en contra del pueblo de Dios. El Señor tiene protegido a su pueblo. Entonces, como eso no se pudo, ese hechicero le propuso que el pueblo de Dios colaborara en su propia maldición. ¿Cómo? A través de libertinaje sexual. Y el pueblo del Señor en aquella ocasión, en tiempos de Moisés, cayó en esa trampa, cayó en esa tentación, y el daño fue tremendo. La porción de la semana pasada, la porción de Finés, en hebreo Pinhas, nos narra cómo, gracias al arrojo y al valor de este hombre, esa mortandad, esa maldición se detuvo en el campamento. Sin embargo, había que enseñar algo importante al pueblo del Señor ahora que estaban próximos ya a entrar a la tierra prometida, y le dirige su instrucción principalmente a los líderes de la sociedad en ese tiempo. Acompáñame por favor a Números capítulo 30 versículos 1 y 2 para que tengamos el inicio de esta porción. Dice así: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que el Señor ha mandado. Cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esta es la única vez que la Torá le dirige específicamente a los príncipes de Israel su instrucción. Y esto nos habla de que en este sentido, en el sentido de las palabras, y muy importante, las promesas, los votos, los juramentos, tienen mucho que ver con las personas que están al frente de un grupo, de una nación, de una ciudad, de una empresa, de una familia, de una congregación, en fin. El liderazgo social y espiritual, ¿verdad?, o familiar en nuestro mundo es muy importante, y ellos son los que deben de velar que lo que se dice pues efectivamente se cumpla. ¿Por qué? Bueno, es que derivado de las palabras nosotros podemos traer ya sea bendición o, Dios no lo quiera, podríamos llegar a traer maldición. ¿Cómo es esto? Aquí está la clave en el texto que te acabo de leer. Dice así: no quebrantará su palabra. Si cuando uno hace un voto, una promesa, un juramento, cuando alguien emite con sus labios un compromiso que está haciendo, dice allí: no quebrantará su palabra. Cuando nosotros vemos esto de quebrantar, a mí se me figura quebrantar como, por ejemplo, si se tomara un objeto, podría ser una pieza de plástico o podría ser una pieza de madera, y algo rígido que tú puedes con tus manos quebrar y que suena cuac, ¿verdad? suena así. Sin embargo, cuando nos vamos al original en hebreo, ahí la palabra quebrar es kalal, y tiene varias acepciones, es decir, tiene varias opciones de significado. La primera de ellas me llamó la atención porque significa perforar, sí,
perforar. Y llama mucho la atención porque si lo sustituyes dice, no perforará su palabra, no calal su palabra, no perforará. Sí, efectivamente, las palabras que nosotros decimos se pueden llegar a perforar y tú dirás, ¿cómo? ¿Con una aguja, con un taladro, con un clavo? ¿Cómo se puede? Mira, son más o menos, imagínate las llantas de tu vehículo, ¿verdad? Tu vehículo tiene, pues, por lo general tiene 4 llantas, o si tú andas en bicicleta, pues, o motocicleta, tendrá 2. ¿Qué pasa cuando una de esas llantas, pensemos que esas llantas son como tus palabras, ¿verdad? Que te permiten ir y venir, salir, subir, en fin, ir a donde quiera que vayas. Pero ¿qué pasa si a una de esas llantas, ¿verdad?, se le introduce una pequeña tachuela, un clavo muy pequeño? A lo mejor al principio no lo notas, pero al día siguiente verás, esa llanta tiene algo extraño. Seguramente al tercer día esa llanta no te podrá dar el servicio y tendrás que hacer una reparación, que por pequeña que sea, tendrá que ser una reparación. Bueno, pues así es cuando nosotros decimos algo que no lo cumplimos y que se nos puede parecer, bueno, puede ser algo muy trivial. Prometí que iba yo a pasar por alguien y exactamente en ese momento no pude y simplemente, ¿qué pasa si no cumplí la palabra? Las personas piensan que, bueno, puede ser que no pase nada. Ese puede ser como un pequeño alfiler, una pequeña tachuela en tus llantas, que no pasará mucho tiempo, te detendrá en las cosas que tú haces. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque nuestras palabras son poderosas. Nuestras palabras tienen la capacidad de cambiar el entorno en el que nosotros vivimos. En la tradición hebrea se dice esto: cuando una persona cumple lo que dice, se cumple. Te lo repito, cuando una persona cumple lo que dice, se cumple. Me llama mucho la atención que en 1 Samuel capítulo 3 versículo 19 menciona que Dios, respecto al profeta Samuel, no dejó que cayera a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo lo que el profeta Samuel decía, todo se cumplía. Por eso es que está ese dicho: cuando una persona cumple lo que dice, se cumple. ¿Qué significa esto? Cuando una persona es responsable de todas las cosas que uno dice, de los compromisos que uno establece, no importa si es algo tan ligero como, oye, voy a pasar por ti el jueves por la noche. Sí, una pequeña cita que puede ser de amistad, de trabajo, o tal vez una cita para alguien de amor, que por cierto, estoy muy contento. Este anillo me recuerda los 25 años de casados con mi esposa, que celebramos allá en Jerusalén. Pero hace unos días, apenas hace unos días, acabamos de celebrar, no 25, sino 30 benditos años de que emitimos un compromiso de amor, respeto y fidelidad, y lo hemos cumplido hasta el día de hoy. Como dice aquella canción, en nuestro amor nunca ha existido la distancia, ¿verdad? Y Dios nos ha provisto de ese tiempo y nos ha provisto de los medios, nos ha enseñado cómo poder cumplir esa promesa, ese voto, que vaya, no es una promesa trivial, el voto matrimonial, sino que son promesas muy fuertes. Bueno, tanto promesas fuertes como es el voto matrimonial, que por cierto, Dios te bendiga, amor mío Doris, que Dios te bendiga siempre. Gracias por decirme que sí, hace 30 años. Estoy muy contento de poder cumplir y recibir el cumplimiento de esos votos. Entonces, sea que sean unas promesas tan fuertes como es el voto matrimonial, o sea, una promesa tan sencilla como que prometiste ayudarle a alguien, tus promesas han quedado registradas. Y si tú cumples tus promesas, ¿qué crees? Lo que tú digas se cumplirá. ¿Qué es esto que pasa? Bueno, lo que sucede es que Dios te ayuda a cumplir lo que tú dices. ¿Qué pasa cuando en una boda, por ejemplo, se prometen, te voy a amar hasta que la muerte nos separe? Oye, ¿cómo puedes prometer eso? No sabes lo que vas a sentir dentro de unos años. No sabes si de veras el amor estará allí dentro de unos 15, 10, 20, 30 años. No lo sabes. ¿Qué crees? Cuando tú eres una persona que se acostumbra a cumplir sus promesas y empiezas por las pequeñas y vas cumpliendo algunas promesas de mayor importancia, fíjate que recibes del cielo, así como el profeta Samuel, recibes de parte de Dios el apoyo para que cuando tú digas una promesa,
esa promesa se vaya cumpliendo. Esto es muy importante, sobre todo, por ejemplo, a los padres que oran por sus hijos. ¿A ti te gusta que tus hijos sean bendecidos, que sean sanos, que vivan felices, que si bien es cierto que tengan problemas, pero que estos se resuelvan y que ellos se superen y que tengan, ¿qué será? Éxito en la vida, podríamos decirlo así, y yo más bien diría que tuvieran la bendición? ¿Te gustaría que tus hijos tuvieran eso? Bueno, ¿y qué pasa si tú oras por ellos? Si tú hablas palabras y que éstas se cumplan. ¡Wow! Recuerdo que estábamos en un viaje con mis cuñados. Teníamos a los hijos pequeños y viajamos al sureste de México, y las mamás comenzaron a platicar acerca, es que los niños han estado muy enfermos, y ahorita con este viaje la comida, el clima, todo va a cambiar, los niños están pequeños, no quisiéramos que se nos fueran a enfermar. Eran lo que venía platicando mi esposa y mi concuña. Y entonces les dijimos, bueno, oye, vamos a orar. Nosotros acostumbramos a orar cada vez que salimos de viaje. Podemos orar, y dentro de la oración que ellos aceptaron hacer, dentro de la oración oramos muy en especial para que los niños no se enfermaran. Bueno, hicimos el viaje, estuvimos muy a gusto, y de regreso, oh sorpresa, los niños venían perfectamente bien. A lo mejor tú dirás, casualidad, los papás eran los que a uno le dolía la cabeza, a otro el estómago, otro como que le quería dar ahí una gripa, en fin. Y entonces notamos ese hecho cuando veníamos de viaje, en el viaje de regreso, y les dije, ¿cómo no oramos también por los adultos, verdad? Y todos nos quedamos, sí es cierto, lo que oramos en esa ocasión de que los niños no se enfermaran fue exactamente lo que sucedió. Los niños no se enfermaron. En el transcurso de mi vida me han ocurrido muchísimas veces cosas de este tipo, que tú oras y se cumplen las cosas. Pero esto no es porque tengamos un poder especial o porque haya algo especial, sino simple y sencillamente porque la palabra de Dios nos ha enseñado a cumplir nuestras promesas. Mi padre me decía, hijo, tus palabras es lo que te da valor como hombre, como ser humano. Así que cuida tus palabras, porque eso es lo que te da valor. De alguna manera mi padre tenía la enseñanza parecida a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que todo el universo fue creado precisamente por la palabra del Dios Todopoderoso. Sí, así es. Todo lo que existe, tú, yo, el mundo, el universo entero, las cosas que vemos y las que no vemos, fueron creadas por el poder de su palabra. Así lo dice Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Y Génesis capítulo 1 también, ahí te describe cómo fue. Y resulta de que en Génesis se dice que el Señor sopló aliento de vida en el ser humano, y dice, y fue el hombre un ser viviente. Eso es lo que muchas traducciones dicen, pero me llama la atención como una traducción del arameo, el Targum, dice, y fue el hombre un ser hablante. No solamente viviente, sino también hablante, dice esa traducción del arameo. Es decir, cuando nosotros hablamos es porque estamos vivos. Y estamos vivos por ese soplo divino, de ese ser que tiene un poder que cada vez que habla, lo que dice se cumple. Y ese poder, de alguna manera, nos lo compartió. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos con nuestra capacidad de hablar? ¿No te parece? Así que cuando digamos una cosa, tenemos que esforzarnos porque ese compromiso, ese juramento, esa promesa que hicimos se cumpla, ¿no te parece? Solamente existen 2 casos en la Biblia, 2 casos nada más, en los cuales una persona puede hacer un compromiso y no cumplirlo. ¿Y qué crees? Los 2 solamente le son permitidos a la mujer. Sí, al varón no le está permitido. El varón lo que dice lo tiene que cumplir, ¿sale? Pero en el caso de la mujer no es así. Allí en Números capítulo 30, versículo 8, resulta de que es el caso de la mujer casada o la mujer soltera que todavía vive en casa de su padre. Y dice, versículo 8, Números 38, pero si cuando el marido la oyó, es decir, una esposa que hizo una promesa, que prometió algo y que al marido no le gustó esa promesa. Y entonces dice, cuando el marido la oyó, la vedó,
Es decir, no estaba de acuerdo con esa promesa. Dice, entonces el voto o la promesa que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, porque las promesas nos ligan, nos comprometen. Dice, será nulo y el Señor la perdonará. El Señor la perdonará. Es decir, que cuando una persona promete algo y no lo cumple, ¿ese es un pecado? Sí. ¿Es una falla? Sí. ¿No estamos dando al blanco? Sí, efectivamente. Y el pecado, tú sabes que siempre va a traer consecuencias. Siempre va a traer consecuencias y no buenas. Así que la única manera de decir un compromiso y no cumplirlo y ser perdonado por Dios y que no suceda nada es en este caso. En el caso de una mujer casada, que su marido no esté de acuerdo con esa promesa que hizo. Y a lo mejor tú estarás pensando, porque pensarás bien de las promesas, oye, es que tú prometes siempre en función de algo bueno. Déjame decirte, las promesas generalmente emanan de nuestro ser, producto de nuestras emociones. ¿Sabías tú que nuestro corazón es como un pozo que ni siquiera nosotros sabemos qué tan profundo es? Sí, así es. Proverbios nos dice que hay un abismo ahí adentro de ellos y que ni siquiera nosotros lo conocemos, pero el Señor sí. Y a veces salen palabras de ese abismo, pero salen producto de nuestras emociones. Sí, a veces cuando estamos muy contentos, llegamos a decir cosas que no queríamos o no debíamos haber dicho. Lo mismo sucede cuando estamos enojados, muy enojados, o cuando estamos muy tristes o muy decepcionados. Y se hacen promesas que luego dice uno, ¿para qué dije eso? ¿Para qué dije eso? El caso del enojo es muy claro y yo creo que en ese caso lo puedes tener, pues sí, muy claro. Cuando uno está muy enojado y le dice uno al otro, ¿verdad? Le dice que no quiere volverlo a ver en su vida, que ojalá y eso que viene después de eso, muchas veces decimos cosas que no debiéramos decir. En el matrimonio y en la familia en general ocurren las emociones, ocurre la mucha alegría, la mucha tristeza, la mucha decepción, pero también el mucho enojo. Y derivado de eso salen palabras y salen promesas que no deberían de salir. Y el asunto es que cuando decimos una promesa, estamos obligados a cumplirla, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, en el caso de una mamá que está muy enojada, ya no aguanta más con los niños, está tan enojada y que les dice, la próxima vez que me hagas eso, te voy a pegar. Esa fue una promesa. Y fue una promesa dolorosa. ¿Y qué pasa? El niño vuelve a hacer eso y la mamá dice, no, ¿cómo crees? No le voy a pegar. ¿Pero por qué no? Es que ese día que lo dije estaba muy enojada. Sí, pero prometiste algo. Sí, pero no pienso cumplirlo porque en realidad no amerita que el niño le pegue. Yo lo dije porque estaba muy enojada, dice la mamá. Híjole, si no cumple la promesa, acarrea un problema. Fíjate que calal no solamente significa perforar como perforar una llanta. No, calal significa más cosas. Dice, calal significa, acá lo tengo, herir. Una promesa que no se cumple es una herida en la persona. Sí, así es. También se hiere. Pero hay más cosas. Profanar. Ya estamos hablando de cosas sagradas, sí, que se vuelven ordinarias, que se vuelven como cualquier otra cosa, ¿verdad? Algo profano es algo diferente de algo santo. Algo santo es algo exclusivo, algo especial, algo importante, algo valioso. Lo contrario es algo profano, algo ordinario, algo que es como lo que sea. Eso es algo profano. Cuando no cumplimos las palabras, nos podemos volver profanos, es decir, pues como cualquiera. Qué feo que alguien le diga a otra persona, yo pensé que eras diferente, pero veo que eres como cualquier otra persona. Qué vergüenza, ¿verdad? Que a alguien le lleguen a decir esas cosas. ¿Por qué? Porque su palabra no tuvo valor. Disolver, olvidar, pero hay una más fuerte. ¿Sabías que calal también significa maldecir? Sí. Cuando nosotros prometemos algo y no lo cumplimos, acarreamos todas estas cosas. Acarreamos maldición. Y algunos pensarán, oye, pero es que yo no ando prometiendo por aquí, por allá. He preguntado a personas que entienden un poquito más de esto y dicen, no, ¿sabías tú que prometemos a cada rato? A cada rato estamos diciendo, voy a hacer esto, te voy a cumplir aquello, voy a dejar de hacer esto.
hay muchas cosas que nuestras emociones sacan por nuestra boca, promesas que luego se nos olvidan, y ahí está el problema. Porque no es malo prometer, no es malo jurar, no es malo hacer un voto, por supuesto que no. Lo malo es hacerlo y no cumplirlo. Hay personas en la Biblia que hacían promesas. Por ejemplo, Ana, la mamá del profeta Samuel, le prometió a Dios el hijo, ¿verdad? Si se lo daba. Y lo hizo en un momento donde ella estaba muy triste, muy desesperada. Pero también el rey David hizo una promesa, y él con alegría en el Salmo 22, 25 dice: alabaré al Señor en la congregación, y en medio de la congregación cumpliré mis promesas. Dice una versión: cumpliré mis votos. El rey David había hecho votos, y esos votos él le gustaba cumplirlos con alegría. ¿Sabías tú que no hay mejor forma que cumplir con alegría un voto? Por ejemplo, un voto matrimonial, no hay mejor forma que cumplirlo que alegremente todos los días levantándote con una sonrisa, dándole un beso a tu cónyuge, diciéndole lo bien que se ve, ¿verdad? Lo mucho que se le quiere, que se le aprecia y que se valora que viva y sí, permanezca con uno. ¿Sabías que la mejor forma de cumplir los votos es con alegría? Por ejemplo, si tú le hiciste un voto al Señor, cúmplelo con alegría. A lo mejor le prometiste: este año voy a obedecer este mandamiento, que lo había pasado por alto. Hay personas que prometen, por ejemplo, descansar en Shabbat, ¿verdad? Y le prometen al Señor: hazlo con alegría. Señor, gracias porque me permites obedecer tu palabra. Sin embargo, yo quiero hablarte acerca de los momentos en los que no cumplimos nuestras palabras, porque esto suele suceder. ¿Y qué es lo que ocurre cuando decimos algo y no se cumple, no se obedece? Oh, mira, no solamente nuestras palabras empiezan a dejar de tener un peso, un prestigio, un valor, sino que también en el corazón de las personas que nos escuchan empieza a haber una herida, un desánimo, pero también en el aspecto espiritual empieza a detenerse nuestra vida. Es como si las palabras fueran unas cadenas, un hilo para atar, ¿sí? Decimos en México un mecate, una lía, un lazo, ¿sí? Y entonces cada promesa que nosotros vamos haciendo es como algo que nos va ligando. Aquí tengo una liga, ¿verdad? Que nos va ligando, y nos ponemos bueno, no pasa nada, todavía tengo mucha flexibilidad. Pero si decimos otra promesa y no la cumplimos, bueno, pues es otra liga, ¿verdad? Y nos ponemos, ya se siente un poquito más fuerte. Y la gente se acostumbra a decir promesas y no cumplirlas, ¿verdad? Cuando le dice a alguien: te voy a pagar tal día, y no le paga. Entonces empezamos, y aquí tengo una cadena, y empezamos a ponernos cadenas, ¿verdad? Y entonces empieza esto a estar cada vez más fuerte, una tras otra, hasta que, me voy a quitar esto porque a mí tampoco, al igual que a ti, a mí no me gusta estar atado de manos ni ligado, ni emocional, ni física, y mucho menos espiritualmente. ¿Qué pasa cuando hacemos todas estas cosas? Nos vamos ligando. Proverbios dice que nuestras palabras nos atan, nos ligan, nos comprometen, y nos vamos estancando. ¿Te acuerdas de las llantas ponchadas? De una llanta ponchada, cómo te detiene, y te levantas en la mañana, vas rápido al trabajo, a la escuela, donde vayas a ir, y te levantas y la llanta está ponchada y te estanca. Hay muchas personas que tienen en algún aspecto de su vida estancado algo. Están estancados en sus emociones, están estancados en su desarrollo, están estancados en su espiritualidad, inclusive están estancados físicamente. En algún tiempo mi esposa y yo llevamos un ministerio, un servicio que hablaba de todas estas cosas, y me llamó la atención como una vez encontré unas personas que no podían bajar de peso porque en una ocasión ellos dijeron algo así. Decían: nunca voy a poder bajar de peso. Es lo que estas personas decían. ¿Y qué crees? Se cumplía. Es como aquel dicho que al enfermo lo que pida, dice, la boca tiene poder. Y entonces ellos se ataron, y por más que hacían dietas, iban al doctor, hacían ejercicio, un sinfín de cosas, no podían bajar de peso. No fue sino hasta que encontramos esta causa, encontramos esas ligas, esas
aparentemente inofensivas ligas que ataron su vida a una situación de, pues ya de enfermedad física, y encontramos la manera de que eso fuera desatado. Proverbios capítulo 12 dice así: la boca de los rectos los librará. Sí, efectivamente. Y fíjate lo que dice aquí Números capítulo 31, versículos 21 al 24. El sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley del Señor que ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y plomo, todo lo que resiste fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. El pueblo de Israel venía de la guerra con Madián y les habían ganado y traían un gran botín, entre esas cosas muchos metales. Pero el sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, les dijo: no pueden ustedes disfrutar de todo ese tesoro, no pueden disfrutar de todos esos utensilios de metal, necesitan purificarlo. ¿Y cómo los vamos a purificar? Bueno, esos utensilios con fuego fueron mal utilizados. Pensemos en un asador, pensemos en una rejilla, pensemos en un sartén, y en ellos se cocinaban cosas inmundas, ¿verdad? Tú ya sabes de cuáles, de las que dice Levítico, que dice cosas que no es alimento para nosotros. Y entonces, como la gente de Madián no seguía las leyes del Señor, entonces ellos cocinaban ahí cualquier cosa y habían servido para cosas profanas, cosas inmundas. Y entonces resulta de que el sacerdote, traigo al profeta, el sacerdote Eleazar les dice: miren, con fuego esos utensilios fueron utilizados de una manera mal. Entonces con fuego van a ser purificados. Fíjate, de la misma manera. Lo mismo, las cosas que no resistan fuego, dice allí más adelante, el versículo 24, como el vestido, la ropa, las personas, los animales, por favor, a ellos no les puedes poner fuego. Esas personas, esos animales, esos vestidos, esa ropa, todas esas telas no resisten fuego, pero fueron también utilizadas para el mal. Bueno, a esas pásenla por agua, es decir, lávenlas, y de esa manera serán purificadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que cada cosa que traigas tú a tu casa le vas a pasar fuego, le vas a pasar agua? No necesariamente. Pero esto lo que nos enseña es que de la misma manera en que algo sirvió para lo malo, de esa misma manera ese algo tiene que servir para lo bueno. Y si estamos hablando de la boca, de las palabras, de las promesas, de las emociones, si estamos hablando de lo que decimos con nuestro cónyuge, con nuestros familiares, si estamos hablando de las palabras que hayan sido utilizadas para lo malo, estamos hablando precisamente de las palabras. Esas mismas palabras tienen que ser ahora utilizadas para lo bueno. Te vuelvo a leer Proverbios 12:6: la boca de los rectos los librará. Sí, en tu boca está la solución. Y Proverbios 18:1 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Sí, tú puedes volver a traer vida, tú puedes volver a traer alegría a tu casa, tú puedes volverle a dar ese brillo a tu matrimonio, tú puedes volver a restaurar el ánimo de tus hijos, tú puedes volver a hacer que tu casa sea ese Edén, ese tan hermoso que tú quieres que sea, ese pedacito de cielo. Sí, pero ¿cómo? Traeré a alguien muy ungido, haré estas cosas. No, aquí está, en tu boca está el poder. Tú puedes empezar a hablar palabras ahora, que no sea calal, que sean palabras de bendición, palabras de shalom, palabras que bendigan. Hijo, qué bien te ves, te felicito por lo que estás haciendo. Se van a quedar: ¿y ahora qué le pasa a mi papá? Hace una semana me regañó. Sí, hijo, pero yo sé que tienes luchas y yo sé que vas a salir adelante con el favor del Señor. Estamos orando por ti. Ven más, es más, mañana te invito a que oremos juntos por ti, y él se va a enterar de esas palabras de bendición que tú estás dando para con él. Hay palabras de bendición como son la alabanza al Señor, alabar al Señor de gloria. Hay palabras de bendición como palabras de ánimo también. Hay palabras de bendición como la oración. Hay muchas palabras. Dice aquí Proverbios 12:18, hay palabras que llegan al corazón y sanan las emociones. Dice Proverbios 12:18: mas la lengua de los sabios es medicina. Sí, que tus palabras sean una medicina para todo aquel que esté enfermo. ¿Sí? Tus palabras tienen poder y son los líderes.
Es decir, en casa papá y mamá, los primeros que deben de estar atentos a las palabras que se dicen en casa. No dejes pasar allí promesas o cosas que no estén bien. No las dejes pasar. Dile a tu hijo, no está bien que digamos esas cosas porque tenemos que cumplirlas. Así que promete de una manera correcta. Es más, usa tus palabras de una mejor manera. Mi nombre, José Moreno. Es un gusto siempre que estemos en esta clase. Te recuerdo que compartas este video, que te suscribas y le des clic a la campanita. Estoy muy deseoso de podernos ver en la siguiente emisión. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.